Con alegría y entusiasmo, vecinos de las diferentes zonas de la ciudad participaron en el acto de bienvenida a los cursos técnico-productivos que imparte la Municipalidad de Guatemala. Hoy son más de 100,000 personas que están dentro de todo el abanico de los cursos de superación personal que impartimos en la Municipalidad de Guatemala. Hemos graduado ya más de 300,000 personas que cuentan con un diploma, porque creemos, confiamos en que esta ciudad debe de ser esa ciudad de la superación personal, del aprendizaje y el emprendimiento. Confía en ti, porque tu familia cree en ti. Aprovecha las oportunidades laborales que la ciudad tiene para ti. Participa en la Feria del Empleo este martes 7 de marzo en el Museo de la Merced, Zona 1, de 8 a 4 de la tarde. Invitamos a las vecinas a formar parte de la jornada de Papá Nicolau y charla de cáncer cérvico-uterino este 13 y 17 de marzo en el Parque Navidad, Zona 5. Consulta más información llamando al 2232-0823. Una idea diferente por el ambiente. Un concurso para proyectos innovadores y de alto impacto ambiental. Ayúdanos a mejorar la calidad de vida en la ciudad y presenta tu propuesta. Consulta las bases del concurso ingresando a Educación Ambiental Munihuate en Facebook. Porque la ciudad es tu casa, juntos logramos más. Pues sí, y bien, pues de ahí iba. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esperamos que hayan amanecido muy bien el día de hoy. También pues que estemos ya ahí preparados para poder iniciar un nuevo tema. Así que sean bienvenidos, siempre es un gusto poder saludarlos. Y también bienvenida Miss María José. Good morning, Teacher Fede. Good morning. Bienvenidos todos. Arrancamos ya nuestra semana, nuestra siguiente clase. Good morning, Rolando. Mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? Siempre muy puntuales y listos, ¿verdad? Para aprender. Hoy antes, ¿verdad? Vamos a hacer rapidito lo de la asistencia, pero quiero comentarles, la clase de hoy es de bastante participación. Recuerden que ya hemos platicado que ya, ¿verdad? Estamos a casi nada de terminar nuestro curso y los queremos escuchar que ustedes pierdan ese miedo a platicar, ¿verdad? Así que hoy, el día de hoy, alístense que traemos ahí conversation, oraciones, bastantes cositas para que ustedes participen con nosotros. Entonces, compartimos el link de asistencia, por favor. Ok, chicos, entonces arrancamos con nuestra clase de hoy. ¿Se acuerdan que en nuestra clase anterior estuvimos hablando de los adjetivos, ¿verdad? Vimos que los adjetivos, ellos van a mostrar un rasgo, una característica, y vimos algunos, ¿verdad? Vimos un listado ahí de nuestros adjetivos, el saber también al leer la oración, identificar qué adjetivo es. Tenemos muchísimos tipos de adjetivos, pero uno que queremos compartir. Good morning, bienvenidos ahí a todos. Muchísimas gracias por sus saludos. Em, Algo de los adjetivos, y creo que estos adjetivos nos van a ayudar bastante. Ahorita en un momento les comparto. Por favor, si es tan amable, Teacher Fede. Em, los adjetivos de personalidad. Estos adjetivos de personalidad, como lo dice su nombre, ¿verdad? Nos van a ayudar, esto sí específicamente, para referirnos a alguien, decir algo de alguien. Recuerden que los adjetivos decía que ellos iban a calificar, a describir a los nouns, ¿verdad? Entonces estos personality adjectives es lo que van a hacer. Por supuesto, vamos a verlos. ¿Cuál es la meta? ¿Qué queremos nosotros con esta lección? Mostrarles a ustedes, obviamente, los adjetivos de personalidad en inglés y, por supuesto, vamos de nuevo con nuestra pronunciación, ¿verdad? Siempre es súper importante. ¿Para qué nos sirven estos vocabularios? Obviamente para enriquecer nuestro vocabulario, ¿verdad? Y algunos de estos que vamos a ver el día de hoy ya los tenemos, por supuesto, en nuestro listado de nuestros adjetivos. Pero estos, ¿qué dice? Dice que estos son 32.
pero ellos van a tener algo, describir el carácter. Los adjetivos, como lo vimos en la lección anterior, se pueden usar para hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Estos nos va a servir para esto. ¿Por qué? Porque vamos a describir carácter. Entonces, tenemos el listado hoy primero. Vamos a mencionarlos. Puede que aparezca uno nuevo que tal vez no estaba en nuestro listado anterior. Excelente, ¿verdad? Y una nueva palabra para seguir enriqueciendo. Vamos a arrancar entonces con brave. Brave, que significa valiente. ¿Por qué me gusta a mí bastante los vocabularios? Porque practicamos pronunciación como vemos acá. Y así vemos también, se recuerdan que yo lo repito mucho en cada clase, el sonido de las vocales es importante. em, y también recordar esas reglas gramaticales de pronunciación que tienen algunas también, ¿verdad? Entonces, continuamos. Serious, serious, helpful, helpful, loving, loving, shy, ¿se acuerdan que estaba, verdad, en nuestro vocabulario anterior? Selfish, selfish, que significa egoísta. Sincere, sincere, sincero, sincera. ¿Se recuerdan que decía que los adjetivos no teníamos, no iba a tener un género, ¿verdad? Trustworthy, trustworthy, confiable. Algunas de estas palabras, algunos de estos adjetivos son palabras compuestas, ¿verdad? Trustworthy. Obviamente acá ya van juntas, ¿verdad? Trustworthy. También tenemos a alguien que es relajado, relajada, laid back, laid back. ¿Ok? Continuamos. Honest, honest, terco, stubborn, stubborn, alguien maduro, mature, mature, greedy, greedy. Tenemos grumpy, grumpy, bad-tempered, charming, forgetful, callado, ¿verdad? O también los adjetivos, nosotros tenemos que ver todo el contexto para ver cómo va a funcionar, ¿verdad? Pero quiet, alguien quiet, ¿verdad? Pero también puede ser silencio, be quiet, please, ¿verdad? Entonces, ahí sí que todos estos adjetivos, dependiendo con qué lo estemos trabajando. Reliable, reliable, talkative, alguien muy hablador, two-faced, friendly, unfriendly, stingy, que podríamos decir que avaro y tacaño, algunas personas, ¿verdad? Lo ven muy similar. Podríamos decir que podemos tener estas dos formas, ¿verdad? Greedy and stingy. Continuamos. Acá solo tenemos 32, ¿verdad? Esto es únicamente para describir el carácter, personalidad. Generous, outgoing, open mind, narrow mind, naive, naive, humble, humble, ambitious, ambitious. Y por último, big hard, big hard. ¿Ok? Entonces, estos 32, por supuesto, podemos encontrar más en un ejercicio que vamos a trabajar. Vamos a encontrar algunas otras y vamos a anotarlas y también a saber su significado. ¿Verdad? Eso es importante. Entonces, acá tenemos 32 adjetivos para describir el carácter en inglés. ¿Verdad? Recuerden que decía que podíamos utilizarlo hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Vamos a aclarar algo súper importante sobre esto, ¿verdad? El significado de los adjetivos, ¿verdad? De personalidad. En inglés, en el verbo to be significa, nosotros sabemos que el verbo to be, ahora que ya lo vimos, ser o estar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros utilizamos los adjetivos de personalidad en inglés con el verbo to be, podemos referirnos a dos cosas. Y por eso, ¿se acuerdan cuando vimos el verbo to be? Que el verbo to be es el más común, el más utilizado,
pero a veces nos confunde. A veces lo utilizamos incorrectamente. Por eso está aquí nuevamente él, ¿verdad? Para que nosotros tengamos eso siempre presente. Que el verbo to be, nos podemos nosotros referirnos a dos cosas. Veamos la frase. She is happy. Dependiendo del contexto, o sea, de lo demás que vayamos, aquí solo estamos con esta frase cortita, pero después tendríamos que ver todo el contexto, el párrafo, leerlo, y entonces dependiendo de eso, ahí el significado pueden ser dos. Ella es feliz o ella está feliz en ese momento, ¿verdad? Por eso está ahí en paréntesis. Entonces, el verbo to be, eso es lo importante, chicos, que no siempre va a ser es. ¿Verdad? Por eso en su significado puede ser o estar. Así que siempre atentos al contexto cuando ustedes estén trabajando estos adjetivos de personalidad. Ver el contexto, ¿verdad? Para identificar cómo está trabajando ahí en ese momento el verbo to be. ¿Ok? Súper rapidito con eso. Algo muy importante y que nos va a ayudar es, aparte de memorizar estas palabras y su significado, por supuesto, pero también utilizarlo en un contexto, en una oración. ¿Verdad? Entonces traemos hoy varias oraciones, yo las voy a leer y luego tenemos un párrafo con una, ¿verdad? Con algo donde describimos a alguien y luego una conversación y ahí es donde necesitamos su participación. Entonces, atentos acá a las oraciones. He is serious. He doesn't talk much. We are bad temper. We are in a bad mood all the time. My parents are humble. They always thank people. Pero vemos cómo en la primera parte de la frase, en la primera parte de la oración, ahí tenemos nuestro adjetivo de personalidad. Obviamente estamos trabajando acá con el verbo to be, ¿verdad? Observamos todo el contexto, entonces allá vamos. Si es ser, ¿verdad? O estar, como sabemos qué significa el verbo to be. Continuamos. I am ambitious. I want to be rich. He is so forgetful. He sometimes even forgets his own phone number. Nos pasa todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí vemos forgetful, olvidadizo. People think I am stingy, but I am not. Don't be too sincere. People may think you are criticizing them. And that's true. I love all these sentences. Me encantan estas frases, estas oraciones, porque nos dicen cosas muy ciertas. Vemos cómo esos adjetivos de personalidad pueden decirnos verdades, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que saberlos utilizar correctamente. Continúo. My sister is a talkative person. If she doesn't talk to people, she feels sad. That's my sister. Esa frase, miren, le queda como el anillo al dedo a mi hermana. I used to be reserved, but now I'm outgoing. Solía ser reservado. También, ¿se recuerdan cuando vimos los adjetivos anteriores? Este reserved, ¿verdad? Es un adjetivo de personalidad, porque estamos diciendo, solía ser reservado, pero ahora soy extrovertido. Outgoing. Yo verdad ahora ya fluye él con la corriente. My niece is helpful. She will sería ahí, pero vamos a decir she'll help me with the cleaning tonight. Ok, entonces vemos con estas oraciones, chicos, cómo podemos utilizarlas, ¿verdad? Y cómo complementamos con otra oración también. La primera frase nos dice algo, luego este adjetivo de personalidad describe el carácter de la persona que estuvimos trabajando, ¿verdad? Dependiendo del pronombre personal que estuvimos manejando, el verbo to be y luego complementábamos, ¿verdad? Entonces, súper fácil de trabajarlos. Por supuesto, los podemos utilizar ya en una conversación completa. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo. Dear Francesca. Ella nos va a contar un poquito y va a utilizar esos adjetivos de personalidad.
¿verdad? Va a compartir cómo son, acá dice sus roommates. Roommates son pues sus compañeros de habitación, ¿verdad? Con los que va a compartir esa habitación. ¿Se recuerdan que cuando vimos parts of the house, todas estas partes de nuestras habitaciones, qué palabra tenían? Room, room, roommates, ¿verdad? Mi compañero de habitación, mi compañero de cuarto. Entonces vamos, quiero que pongan bastante atención, por favor, a cómo lo voy a leer y luego quisiera escuchar a 2 o 3 que quisieran de nuevo leerlo. ¿Qué es importante? Tratemos de escuchar y de entender, de captar qué nos va a compartir Francesca. Dear Francesca, I arrived in Liverpool 2 days ago and I just met my roommates. I have 3 roommates. Bill is from Switzerland. He is tall and heavy. He has got hazel eyes. He is friendly and outgoing. That's just Bill. Él es solo Bill, ¿verdad? Vamos ahora con Suzanne is gorgeous. She is from Cape Verde, so she speaks Portuguese and English quite well. Aquí no es quiet, aquí es quite well. Muy bien, ¿verdad? Complementa ese well. She seems to have a strong personality. I think we will get along well. Felipe, podrían decir Philippe if you want, pero Felipe comes from Perú, pero es de Perú, entonces Felipe. Felipe comes from Peru. He is short, thin, and athletic. He loves sports, especially rugby. He is reserved, so he doesn't talk much. I'm so excited because tomorrow we are going to the Beatles Museum. I hope you are having a great time in the Bahamas. Tell me about all what you've done there. Love, Arnold. ¿Ok? Vemos cómo en esta carta, acá donde nos está compartiendo Francesca y está platicándonos un poquito, ¿hay únicamente adjetivos de personalidad? Por supuesto que no. Ahí está bloqueándome. Ahí está. ¿Verdad? Por supuesto que no. Vemos demasiados adjetivos. Vemos he is tall and heavy. Es alto. En este caso, heavy, no podría, heavy es pesado, pero en este caso, por el contexto, porque está platicándonos de alguien, podríamos traducirlo también como alguien grande, corpulento, ¿verdad? En vez de decir pesado. Tall en grande, ¿verdad? Heavy. Cuando dice he has got hazel eyes, es su color de ojos. ¿Verdad? Es color como miel cuando dice hazel, hazel eyes. Son ojitos cafecitos, pero súper, súper claritos. Hazel eyes. ¿Verdad? Después, él ya describe el carácter, la personalidad de Bill. He is friendly and outgoing. Pero vemos cómo los adjetivos, no solo de personalidad, están ahí. ¿Verdad? También para describir su tamaño, su peso, altura, ahí están los adjetivos. Pero de personalidad, para describir el carácter de Bill, friendly and outgoing. ¿Quién me puede decir entonces cuál es el carácter de Susan? Según el contexto, según la cartita que nos hizo Francesca. ¿Cómo es Susan? ¿Cómo es la personalidad de Susan? Generosa. Generous. Generous. Sí, muy bien. Y dice que Susan tiene strong personality, o sea, su personalidad es fuerte, se va a imponer esa personalidad, ¿verdad? Pero ella dice que igual se van a llevar bien, ¿verdad? Y por último tenemos a Felipe. ¿Cómo es Felipe? Es lo opuesto a sus otros 2 compañeros, ¿verdad? ¿Cómo es Felipe? ¿Cómo es ese carácter, la personalidad de Felipe según Francesca? Delgado y atlético, y ama los deportes. Delgado y atlético, reservado. muy bien. Es ¿Por qué? reservado. O no habla mucho. No habla mucho, es reservado, entonces él no habla mucho. Cuando nos está diciendo, por ejemplo, Mario, ¿verdad? Que nos dijo que era delgado y bajo, ahí
sí son adjetivos, pero ahí un poquito nos lo están describiendo cómo luce él, cómo luce, cómo se ve, para que nos imaginemos a Felipe. Pero su personalidad, su carácter es reservado. Es diferente, ¿verdad? Estos adjetivos nos están diciendo algo diferente de cada uno de ellos. Entonces ahí tenemos que identificarlos. ¿Cuáles son los que nos va a describir el carácter, la personalidad de estas personas? ¿Verdad? Así como Bill, amigable y súper, así que se lleva bien con todos, outgoing. Él ahí, ¿verdad? A donde llega, él encaja porque pues es de ambiente, por decirlo así, ¿verdad? Luego nos cuenta de Susan, que dice que su personalidad fuerte, tiene carácter fuerte. Entonces Susan ahí se va a imponer a donde lleguen, van a notar a Susan. En cambio, Felipe, como es reservado, puede ser que cuando él llegue, alguien tal vez ni lo note porque pues él va a ser, incluso podríamos decir que shy, podríamos decirlo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a escuchar entonces, por favor, a alguien que quisiera leerlo nuevamente. Recuerden que para tener una lectura que nosotros la entendamos, que nos entiendan, utilicemos los signos de puntuación. Un puntito, pausita un poquito más larga, ¿ok? Muchísimas gracias, Dania. Good morning. Good morning. Dear Francesca, a reading in Liverpool today ago and just meet me roomies. Had 3 roomies. Bill is from Switzerland. He is tall and heavy. He has got hazel eyes. Eyes, recuerda, eyes. Eyes. He is friendly and outgoing. Susan is ¿Cómo se lee ahí? ¿Qué es? Gorgeous, ¿no? ¿Cómo es? Susan is gorgeous. Gorgeous. She is from Cape Verde, so she speaks Portuguese and English quite well. She seems to have a strong personality. Seeing athletic, he loves sports, especially rugby. He is reserved, so he doesn't talk much. I'm so excited because tomorrow we are going to the Bells Museum. I hope you are having a great time in the Bahamas. Tell me what I watch your don't tree. Love Arnold. Okay, thank you so much, Creo que me costó ahí. Dania. No te preocupes, Dania. Lo importante, ¿verdad? Es que lo estás, hay que leerlo, hay que leerlo. Algo que yo te digo, que hemos platicado en la clase, que no siempre eh, el inglés no es como el español. Nosotros en español sí pronunciamos cada una de esas sílabas, ¿verdad? Nosotros ahí sí, nosotros decimos mamá, papá y se lee cada una de las sílabas. En inglés, recuerda que las vocales pueden cambiar su sonido, ¿verdad? Sabemos que tenemos A, E, I, O, U, pero ellas no siempre suenan así. ¿Verdad? Ellas no siempre suenan así. Inclusive muchas veces la vocal E en inglés no va a tener sonido. Casi siempre cuando está al final de la palabra va a desaparecer ese sonido. De igual manera, cuando tú encuentras una vocal junta, casi siempre el sonido se va a cortar o se va a alargar, ¿verdad? Dependiendo la palabra. Yo entiendo que eso a veces nos puede complicar, pero como te digo, con la práctica. Lo importante es que me encantó que hoy te animaras a compartir con nosotros. Dania, escuché algunas muy bien.
Vuelve, te aconsejo, vuelve a ver la clase, escucha esa parte, si quieres solo la lectura para Ajá. escuchar cada pronunciación. Y ahí vamos y vamos, y luego tú te escuchas y verás que vas a ir mejorando. Recuerda que no van a tener el mismo sonido que en español. ¿Verdad? Por ejemplo, la J no es fuerte, no es una J de nosotros, Ajá. es, por ejemplo, con esta palabra, ¿verdad? I Ajá. just, no vamos a decir just, just, Dios. ¿verdad? Porque ya no tiene el mismo sonido. Ajá. La vocal E jamás va a ser E, ¿verdad? Nunca va a ser acá, por ejemplo, cambia, aquí sí cambia met, pero puede ser también, se puede transformar y otra palabra meet, ¿verdad? Cuando son ya más. Entonces, Ajá. es de práctica, Dania Linda, pero muchísimas gracias por animarte el día de hoy. Eso es lo Gracias, importante. Miss. Eso es lo importante. Gracias. Muy bien. Ok, entonces, ahora vamos, igual ustedes los demás en casita, a volverlo a leer, chicos. Si tienen duda, yo no soy muy fan del traductor de Google porque cuando nosotros escuchamos la palabra es muy robótica, ¿verdad? Y nosotros no hablamos de esa manera, pero puede ayudarles para que la escuchen, pero si no les digo, pongan únicamente en el video de la clase esta parte de la lectura y a repasarlo, ¿ok? Ahora tenemos una conversación. Imaginemos, y cabal dice hombre y mujer, entonces necesitamos ahí a una valiente y un valiente que quieran participar con nosotros, donde dice men, van a leer, ¿verdad? Va a leer la personita, el caballero que nos va a apoyar, y donde dice woman, va a leer la chica. Vamos a ver quiénes son los dos valientes. Vamos a ver si nos da tiempo antes de irnos al corte comercial, chicos. Vamos a ver ahí. Si no, nosotros los elegimos así como hacían en el colegio, que uno hasta se escondía y la maestra ahí nos elegía. Muchísimas gracias, Evelyn de León. Ya tenemos Profe, ahí a nuestro... Escuché que alguien me dijo yo miss, pero no sé quién será. Rolando, Rolando, excelente. Good morning. Muchísimas gracias, Evelyn y Rolando. Entonces, Rolando, arrancamos contigo. Siempre que dice men, tú vas a platicarle a Sally. Ok, adelante, Rolando, y luego Evelyn. Sally, what do you think about the new secretary? I don't know. I don't like him. No, why? He seemed to be selfish, but temperate and grumpy. Really? I kind of like him. He's helpful and friendly. What about his girlfriend? Girlfriend. She's Georgius. Is she? I don't think so. Yes, she's also kind. What do you think about me, Sally? Well, you are not too bad. Excellent, you guys. Excelente trabajo. Me encantó escucharlos cuando era pregunta, ¿verdad? Una cosita nada más, Rolando. En este rally es del cuando hacemos esa competencia. Este es really, ¿ok? Pero de ahí lo demás, excelente trabajo. Me encantó escucharlos de verdad, así como, no, why? Excelente trabajo. Cuando regresemos, como les digo, lo leemos, vamos a elegir a otros dos, pero también lo vamos a hacer conmigo, alguien conmigo, ¿ok? Para que también escuchemos esa pronunciación. Pero muchísimas gracias, Evelyn y Rolando. Muy bien, entonces, vamos a ver muy bien, como les decía, muchísimas gracias a Evelyn y a Rolando, lo hicieron muy bien. Vamos a ver quiénes dos personitas más se animan. Recuerden, un caballero y una dama ahí para ayudarnos. O si quieren solo un caballero y yo hago lo de woman. Vamos a ver ahí quién quiere. Vean ahí en esa conversación, ellos están siempre describing en este caso personality, una personalidad. Están hablando pues que llegó alguien, un nuevo trabajador, ¿verdad? En este caso dice new secretary y dice I don't like him.
Entonces es un varón, es un caballero, ¿verdad? En ese puesto. Vamos a ver ahí quién quiere apoyarme en la lectura. ¿Algún caballero? O una dama, si no se anima el caballero, hay una dama que haga lo de men y yo les apoyo ahí con woman. Anímense, anímense. Muchísimas gracias, Delia Pérez. Good morning. Good morning. Good morning. Lista, Delia, entonces me ayudas. O si quieres, yo hago men y tú me ayudas con woman, ¿ok? Está bien. Muy bien, entonces inicio yo. Sally, what do you think about the new secretary? I don't know. I don't like him. No, Honestly. why? He seems to be selfish, bad tempered, and grumpy. Really? I kind of like him. He is helpful and friendly. What? Oh, he's cute. Muy bien. She is gorgeous. Is she? I don't think so. Yes, she is also kind. What do you think about me, Sally? Really? You are not too bad. Excellent. Thank you so much, Delia. Muchísimas gracias. Es que me Thank tapaba you ahí la so much. manita. Tapaba la manita. Ay, no se hubieras dicho así, teacher Fede te bajaba la manita. Pero lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias. Ok, excelente trabajo. Si se dan cuenta, cada uno tiene una forma de percibir a esta persona, de ver su personalidad, ¿verdad? Así como sabemos de que Sally como que no le agrada a nadie, ¿verdad? Entonces Sally pues lo ve que es egoísta, tiene mal genio y es enojado, mientras que él pues dice que lo ve que es amable, ¿verdad? Que ayuda bastante y amigable. Entonces, cada uno de los adjetivos de personalidad así van a ser. Cada uno de nosotros lo vamos a percibir a las personas de diferente manera. Para eso están los adjetivos de personalidad, ¿verdad? Describe carácter o como su nombre lo dice, personality. Personality. Ok, vamos con el siguiente, un siguiente ejercicio para ustedes. ¿Saben la respuesta? Me la dicen. Aquí atentos, chicos, a todo el contexto. Yo lo voy a leer. Si de verdad sentimos que no la entendemos, la analizamos en español y vemos cuál el adjetivo de personalidad puede ayudar a esa frase a escucharse bien. Ok, ahorita se los voy a colocar. Si aparece algún adjetivo de personalidad que no estuvo en nuestra lista, ¿qué hacemos, chicos? Lo anotamos y ahí su significado, ¿verdad? Para seguir ampliando. Muy bien, entonces vamos a tener ahí un quiz show de personality adjectives. Veamos a ver qué tal nos va. Ahí tenemos nuestro quiz show. La primera, preparémonos. El que sepa la respuesta, por favor, activa su micrófono, levanta su manita como se les haga más fácil. Atentos entonces, tenemos acá que dice, she doesn't like talking much. She is always, y tenemos adjetivos, pueden ser algunos de personality, otros no. Careful, quiet, confident, friendly, honest, polite. She doesn't, está negativo, que ella no le gusta hablar mucho. Entonces, ella es siempre, ¿qué adjetivo podría describir la personalidad de ella de una manera acertada? Quiet. Quiet. Veamos. Entonces me quedaría, she doesn't like talking much. She is always quiet. Veamos. Muy bien. Excelente.
Excelente. Vamos con la 2. Recuerden que los adjetivos, dependiendo del contexto, el significado puede variar. Uy, a mí no me gustan estas películas de terror. Every horror movie happens in very places. ¿Cómo tienen que ser esos lugares? Careful, confident, polite, friendly, serious, quiet. Perdón. Veamos esa locación. Son películas de terror, de horror, y siempre en los lugares, ¿cómo son esos lugares? ¿Con bastante ruido, el montón de gente o cómo? ¿Cómo son? ¿Cómo lo podríamos describir? Acá no es un adjetivo de personalidad, pero él funciona también como un adjetivo para describir cómo es ese lugar. Careful. Be confident. Confident es alguien seguro, confiado. Ahorita estamos tratando de escribir un lugar. Careful. Escuché por ahí. Careful. Careful es cuidadoso. Cuidadoso. Yes. Alguien cuidadoso. Muy bien, ahí lo escuché. Quiet. 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 Es quiet. Okay, a quiet place. Every horror movie happens in a very quiet places. Verán, lugares siempre es así. Esas películas de terror, ¿qué es? Quiet. Entonces, atentos acá. ¿Se recuerdan que dijimos personality adjectives van a describir carácter de hombres, ¿verdad? Mujeres y niños decía. En este caso, quiet también es un adjetivo para describir en sí cómo es ese lugar. Esto es importante los adjetivos. No todos van a ser únicamente para un uso. Vamos con la siguiente, a ver qué tal nos va. A casa, aquí tenemos people. Entonces aquí sí tenemos que saber cómo tienen que ser ellos. People always look before crossing the road. Nos enseñan, ¿verdad? Se ve para ambos lados. ¿Qué podría decir cómo tenemos que ser entonces? Careful, confident. Muy bien. Careful people always look before crossing the road. Acá como es people, nuestro adjetivo va a pasar a plural, ¿verdad? Porque ya tenemos que las personas tienen que ser cuidadosas al cruzar la carretera. Muy bien. Vamos con la siguiente. Ravens. Acá observen la imagen. Observen la imagen. Ravens es esta clase de pájaro. En este caso sería como un cuervo, ¿verdad? Nosotros le diríamos, ¿cómo les decimos nosotros a eso? Se me fue el... No me recuerdo. Bueno, pero ese es el cuervito, ¿verdad? Exacto. Exacto. Muchísimas gracias. Va, los cuervitos, ravens. Zanate diríamos nosotros. Ok, entonces aquí estamos hablando del ave. Lo vamos a decir cómo es él. Vean la imagen, vean la imagen. Ravens are very birds. They can learn how to use paint brushes. Dice que el zanate, ¿verdad? Son animales muy ¿qué? Porque dice que aprenden cómo utilizar un pincel. Tenemos nuestras opciones de adjetivos que puede ayudarnos a describir a nuestra ave acá. Careful, confident, honest, quiet, clever. ¿Quién sabe qué significa clever? Y luego tenemos la opción friendly. Clever, alguien muy listo. ¿Verdad? He's so clever. Es muy listo, inteligente. Pero entonces en este caso quiero hablar de ravens y nos está diciendo que aprenden a utilizar un pincel. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál me quedaría correcto acá? Clever. Clever. Muy bien, veamos a ver qué tal. Ravens are very clever birds. Muy bien. Pero entonces, por eso siempre todo el contexto. Vamos a tratar de hacer esta oración ustedes solos. Léanla
A ver qué tal nos va. Esta está fácil. Yo se las leo. In movies, superheroes never lose hope. They are very, tenemos friendly, acá aparece una nueva, borrow, quiet, careful, honest, confident. Estamos hablando de superhéroes que nunca pierden como la esperanza. ¿Qué adjetivo de personalidad podríamos utilizar entonces para describir a los superhéroes? ¿Cómo son ellos? Miss, ¿qué es borrow? ¿Perdón? Confident. Confident. Ah, eh, confident. La respuesta es confident, ¿verdad? Alguien me preguntó, borrow es que tú pides algo prestado. Can I borrow this Pedir pencil? prestado. ¿Me puedes? Ajá, pedir prestado, pedir. Can I borrow this pencil? Ese es borrow. Escuché entonces que la opción que ustedes quieren es confident. Veamos qué tal entonces. Me quedaría de esta manera. In movies, superheroes never lose hope. They are very confident. Vamos a ver qué tal. Muy bien. Continuamos. Ahí entonces ya nos aparecieron varios, ¿verdad? Cleaver, borrow. Muy bien, de nuevo, wild felines, ¿verdad? Estos felinos salvajes. Wild es salvaje. Like the puma, are very quiet and also they are not with other animals. Dice que es un animal, estos felinos salvajes, como el puma, son animales, en este caso este quiet, podría ser como tranquilos, callados, ¿verdad? And also they are not, dice, pero que también ellos no con otros animales. Confident, Friendly. honest, clever, friendly, careful, quiet. Veamos friendly. Mario nos dijo friendly. Vamos a ver qué tal. Entonces, they are not friendly with other animals. Vamos a ver qué tal. Yo me puedo llevar el pastel mañana. Muy bien, Mario. Excelente. Yes. Muy bien, vamos con la siguiente. Children. Aquí ya tenemos los niños. Recuerden que children es una palabra ya en plural, ¿verdad? Children are always, when someone loses something, they give it back. Los niños siempre se fijan, ¿verdad? Ellos cualquier cosita, se te olvidó tu lápiz. Entonces acá nos está diciendo algo de eso. Children are always friendly, confident, clever, careful, quiet, honest. ¿Qué creen ustedes? Honest. Honest, escuché. Children are always honest. When someone loses something, they give it back. And that's true. Nosotros veríamos la billetera primero. Nah, mentira. Vamos a ver si es honest. No. yo toda ladrona ahí. Muy bien, excelente trabajo. Vamos con la siguiente, 8. Ya vieron cómo ayuda todo el contexto de la oración, ¿verdad? A saber cuál es. Observen la imagen también. On the other side, telling lies. Lies es mentiras. Una lie es una mentira. On the other side, por otro lado, decir mentiras is not a characteristic of an person. Dice que, por otro lado, decir mentiras no es una característica de qué clase de persona. Honest. Muy bien. On other side, telling lies is not a characteristic of an honest person. Excelente, continuamos. Thanks, God. Muy bien, vamos con la siguiente. Politicians. Los políticos, politicians, are usually very clever, friendly, serious, confident, careful, quiet. Serious. Serious. Politicians are usually very serious. Veamos. Muy bien. Continuamos, ya solo 2 más. Also, the boxer dog breed has a
expression on their face. Es algo, obviamente, que nos dice la expresión de su rostro, ¿verdad? De esta clase de perrito. Serious, confident, clever, quiet, careful, friendly. ¿Cuál podríamos utilizar para describir una característica de este animalito? Serious, Serious. serious, Sí, serious. 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 Muy bien. Serious. Also, the boxer dog breed has a serious expression on their face. Veamos si es serious. Muy bien. Muy orgullosa porque no nos hemos equivocado. Tenemos una ronda de bonus. Nos puede dar más puntos o nos puede quitar. ¿Quién quiere ser el valiente ahí de elegir qué cartita tomamos? Que levante su manita. Tienen que elegir una carta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cards. You need pick one. Which card you want? ¿Qué cartita quieren? I do. Hi. Mario? 5. Okay, Mario is a bonus run. You can give us more points or loses more points. Veamos. 5. It's okay. Veamos a I'm ver ready. qué tal. Ay, Mario es a lucky guy. 200 points. Excelente. Muy bien. Vamos ya con la última entonces. Acá veamos la imagen. Observen bien toda la oración. People always say hello and goodbye when they enter or exit a room. Si nos enseña, por supuesto, siempre el saludar y despedirnos, ¿verdad? ¿Qué clase de personas seríamos? A clever people, confident, shy, quiet, polite, careful. polite, Muy bien. Polite. Polite people always say hello and goodbye when they enter or exit a room. ¿Verdad? Dijimos que polite, amables, educados. Muy bien, excelente trabajo. Terminamos nuestro quiz show con el score completo. Excelente trabajo. Me gusta bastante estos porque si se dan cuenta, tenemos varias opciones. Fijarnos bastante en el contexto ayuda. Vemos entonces cómo los adjetivos hay para describir, obviamente, nouns, que son lugares, personas, pero los personality adjectives, carácter, ¿verdad? El carácter, la personalidad de las personas. Entonces, algunos de estos también van a funcionar en otro contexto, ¿verdad? Siempre casi muy parecido el significado, pero tenemos que saber identificarlos. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Como les decía, la clase de hoy súper fácil. Adjetivos de personalidad que quisiera que trabajaran ustedes. Vamos a elegir a una persona, a alguien de nuestra familia. A alguien de nuestra familia y lo vamos a describir. Describe our personality. Yo les voy a compartir el día de hoy, ¿verdad? De una vez su material y así como lo teníamos en el ejemplo, quiero que lo hagan. Algo fácil, algo cortito. Personality. Utilicen adjetivos de personalidad para describir. En la próxima clase arrancamos con eso al iniciar. ¿Verdad? Los que quieran compartir. ¿Verdad? Entonces ahí en casita practiquen cómo describir a alguien, en este caso su carácter. Pueden iniciar, por supuesto, por ejemplo, my mom, she is beautiful, she's pretty and kind. My mom's personality is outgoing o shy, no sé, ¿verdad? Dependiendo cómo sea la personita que ustedes vayan a describir. Ok, entonces muchísimas gracias. Como dice Mario, ¿verdad? Excelente grupo de compañeros ahí todos trabajando en equipo para aprender, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, excelente. Vamos súper rapidito, chicos, a encender nuestra cámara, por favor. Así es, Teacher Fede. La verdad que sí, un grupo muy bonito. Thanks for Los everything. apreciamos. Ah, and you're big hug. welcome. Thank you.
Los God apreciamos bless you. bastante. Thank you You so take care of much, yourself. Mario. Thank you so much. Muchísimas gracias. La verdad que los apreciamos bastante. Rolando, qué alegre. Me alegro que esta clase, pues la experiencia haya sido diferente para ti. Pues recuerden, hoy si les quedó tareita ahí en su casita, no me la tienen que entregar, por supuesto. El que quiera participar la próxima semana lo puede hacer, pero para seguir practicando, ¿ok? Algo muy parecido a como está en la presentación. Entonces, les deseamos un feliz día. Gracias, igualmente, teachers. Bendiciones a Bye, todos. teacher. Bye. Take care, you Bye. guys. Have a wonderful weekend. Feliz día, mis. Bendiciones. Licenciada.